Y para mí, para yo esperar, necesito tener fe y confianza en lo que Dios dice para yo creer que Él lo va a hacer. Entonces mi fe va a estar experimentada o afianzada en lo que Dios dice, sea que se cumpla hoy o que se cumpla no sé en cuánto tiempo. Pero yo estoy confiando que si perdiere 1 año, 2 años, 3, 5 años en el proceso, Dios lo va a redimir después y me va a devolver al doble, al triple lo que he perdido en el proceso por causa de mi fe. Amén. 1 año, que Dios lo bendiga a usted, vale por 30 en proceso. 30 años en proceso usted puede perder hasta la esperanza, pero 1 año con el favor de Dios usted puede recuperar todo lo que ha perdido. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que aprendamos. Por eso le dice al diablo: mira diablo, yo quiero que sepas que el pan es necesario, pero solo para subsistir. Pero para vivir es necesario la palabra. Porque cuando la palabra viene a mi espíritu, enriquece mi alma, me rodea de una atmósfera de bendición y hace que mi cuerpo sea sustentado por una fuerza sobrenatural que no me deja de ser destruido, que no me deja ser quebrantado. Entonces, cuando yo soy sustentado y procesado por el poder sobrenatural de Dios, Dios va a abrir una puerta para que en mi necesidad yo sea suplido en el momento preciso que yo lo necesito. Y cuando la respuesta llega, yo sabré que Dios ha obrado a mi favor. Amén. Si no entendemos que tenemos que estar afianzados en la palabra, los procesos nos destruyen. Si fracaso en el proceso, pero siempre estoy en la palabra, puedo levantarme y restaurarme. Pero si dejo de confiar en la palabra, el proceso me destruye y nunca más me volveré a levantar. Entonces Dios sabe que en el proceso puedes quebrar, fracasar, lo que sea, pero si tu fe no ha sido quebrada, te levantas y te restauras y puedes seguir, porque el plan de Dios es que seas procesado en la fe. Por eso el tema, una fe a prueba de fuego. El fuego va a acelerar y usted va a llegar días donde parece que Dios no va a obrar, donde Dios no va a tener la respuesta. Pero si usted sabe que Dios no miente y que Dios es fiel y verdadero, usted sigue confiando hasta que la respuesta viene de parte de Dios. Amén. Entonces el ataque primario que va a venir a tu fe es en tus necesidades, ya sea emocionales, sentimentales, espirituales o totalmente físicas, en tus necesidades carnales de ser sustentado. Pero una de las cosas que usted tiene que entender es que la gente sin Dios en su necesidad sufre. La gente con Dios somos procesados. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que el que sufre sin Dios, sufre sin esperanza. Pero los que sufrimos con Dios, sufrimos con esperanza. Esto no se llama destino, se llama proceso. Significa que yo salgo de este proceso y soy honrado porque Dios tiene una bendición para mi vida al otro lado de mi proceso. Por eso no desmayo, por eso no me quiebro, por eso no me rindo, porque fiel es Dios que lo que ha prometido lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender que la vida es de procesos, como decía el pastor, unos de una manera, otros de otra manera, de acuerdo a la realidad que usted esté viviendo. Su fe está siendo procesada de diferente manera, pero si su confianza está puesta en Dios, la enfermedad va a pasar, el problema va a pasar, la necesidad va a pasar, todo lo que en su vida está siendo un ataque va a pasar. Tu confianza es: Dios está en control, yo solamente estoy en un proceso. Amén. Y este proceso va a pasar. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús para Satanás? Escrito está. O sea, lo enfrentó con la palabra, no lo enfrentó con su fortaleza emocional, no lo enfrentó con el poderío de ser un Dios, lo enfrentó con la palabra. No le dijo: yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de Dios, que nutre mi espíritu, que expande su poder sobre mi alma hasta encarnarla sobre mi cuerpo. Y cuando mi cuerpo es encarnado por el poder de Dios, el favor de Dios viene sobre mi vida y se abren puertas, se abren oportunidades, se abren accesos que no existían, que son provocados para mí y solamente por mí, por causa del proceso que estoy viviendo. Amén. Cuando Dios abre una puerta por causa del proceso, es para honra. Cuando Dios cierra una puerta por causa del proceso, es para que tu fe crezca. ¿Ven? Entonces, por eso
Fe a prueba de fuego es el proceso que toda persona, entienda o no entienda, tiene que pasar. Pero cuando entendemos, nos da mayor confianza para poder pasar. El proceso va a venir. Tú lo entiendas o no lo entiendas, lo creas o no lo creas, lo esperes o no lo esperes, el proceso va a venir. Pero cuando usted lo entiende, le es más fácil depositar la confianza en Dios y decir: yo sé que este día negro va a pasar. Yo sé que este proceso oscuro va a pasar. Este dolor va a pasar. ¿Por qué? Porque se llama proceso, no se llama realidad, no se llama destino, se llama transición. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, fue vencido y lo enfrentó la palabra. Segundo, fue tentado acerca de cómo conquistar el poder. Se lo voy a definir de esta manera. Todo el mundo quiere lograr algo. Todo el mundo quiere conseguir un estatus, una posición, un logro, una meta, un sueño. A eso se le llama la búsqueda del poder. Aunque usted no lo entienda en un lenguaje comprensible a su memoria, todo el mundo por inercia anhela lograr esto, lograr lo otro. A eso se le llama la búsqueda del poder. Entonces el diablo le dice a Jesús: mira, yo te puedo dar el poder, porque a mí se me dio este mundo. Y de hecho así es. Satanás le robó el poder de la tierra a Adán y Eva en el huerto del Edén. O sea, los papeles del derecho de esta tierra se los robó allá y los tenía usurpados. Entonces, tú sabes que yo tengo el poder. Y Jesús le dije: yo sé que puede ser cierto lo que dices, pero yo quiero que sepas, Satanás, que yo soy el Hijo de Dios. Y a tu Dios solamente servirás, y a Él solamente honrarás, y no te doblegarás a nadie más. Yo he venido para traer el poder, el reino a mi pueblo, para devolverle lo que tú le robaste en el huerto. Yo he venido, y en la cruz del Calvario voy a morir, voy a pasar por un proceso, voy a ser sepultado, voy a resucitar de la tumba, y todo aquel que cree en mí no morirá ni se perderá, sino que tendrá vida eterna, y le devolveré la herencia que tú le robaste en el huerto del Edén, si tan solamente pueden creer en mí. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles, dice la palabra. Si para el que cree todas las cosas son posibles, significa que para el que no cree, todas las cosas son imposibles. Amén. Entonces, debo usar ese lenguaje, esa dicotomía, esa posición de dos polos: o crees o no crees. El creer te va a llevar a obtenerlo todo. El no creer te va a ayudar, te va a colaborar a perderlo todo. Entonces, para el que cree, todo es posible. Como dice 1 Corintios: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque no caminamos por vista, sino por fe. La vista me dice que todo está mal, que todo se va a poner peor y que las cosas no van a mejorar. La vista. Pero en mi vida, por causa de mi fe y por causa de mi proceso, en mi pequeño mundo, las cosas van a cambiar. ¿Ah? Puede ser que para el 90%, el 80% de la población del mundo las cosas se van a poner peor, pero en mi vida, por causa de mi proceso y de la fe en la que yo vivo, a mí me van a cambiar las cosas. Para mí van a cambiar, porque yo solamente estoy en un proceso. Lo que ahora estoy viviendo no es mi destino, es algo transitorio, es un proceso del cual tengo que salir para vencer en victoria. Amén. Entonces, el enemigo te va a tentar: mira, estás perdiendo el tiempo en la iglesia, dando tu dinero, esto, ayudando a este, ayudando a lo otro. ¿Quién te agradece nada? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Ese es el ataque del enemigo, socavando tu mente para debilitar tu fe. Pero es que yo no me muevo por vista, yo no me muevo para que la gente me pague lo que yo hago. A mí me va a pagar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi recompensa viene de arriba. Lo que yo hiciera en este mundo por causa de los demás, Dios me recompensará 100 por 1, dice la palabra. Amén. Y Dios dice: sea todo hombre mentiroso y Dios verás. O sea, Dios nunca, aunque su proceso a veces tarde, porque yo habito en el tiempo y Dios en la eternidad, y lo que para mí son 5 años, para Dios son centésimas de segundos. Entonces no puedo desesperarme, tengo que esperar que la respuesta venga, porque lo que Dios dijo se cumplirá. Amén. Hubo una anciana que conocí. Ella con su esposo pastoreaban y nunca pasaron de una iglesita pequeña. Se murió el esposo y se quedó ella pastoreando. En los últimos años de su vejez, como de 75 años, Dios le dio la visión y la posibilidad de hacer un templo grande. Y lo que tenía era como 12 miembros.
Y le llegaron a decir, pero ¿y para qué hizo este gran templo? Si usted mire, ya se va a morir. Lo que tiene son 12 personas. ¿Para qué está haciendo esto? Y ella dijo esto: este siempre fue el sueño de mi vida. Aunque yo no llenara este templo, voy a hacer lo que se me mandó a hacer. Y la recompensa estará arriba. Dios recompensará. Para mí este templo ya está lleno. Yo solamente lo entrego a la obra de Dios. Amén. Obrar en fe no tiene lógica. Es ilógico. Pero cuando tú actúas en fe, Dios siempre va a traer los resultados. Amén. Ahora, si nos ponemos a encontrarle lógica, nos enredamos en las emociones y los sentimientos. Nos confundimos porque las emociones y los sentimientos a todo le quieren encontrar lógica. Y cuando no le encuentran lógica, lo rechazamos, lo despreciamos, no lo aceptamos porque no encaja en el proceso lógico de la mente. La fe de Dios no es lógica. Amén. Es ilógica porque pertenece al mundo sobrenatural de la fe. Amén. Tercero, lo tentó en la palabra. Cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate de acá, que la palabra dice que Él mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra lo dice, pero no porque el diablo diga ahora. No porque hoy usted está en un proceso, ¿ya? Y probablemente los ángeles no han llegado hoy a librarle del proceso porque está en proceso. Porque el proceso es inevitable, no se puede evadir. Entonces, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde están los ángeles que tienen que venir a auxiliarme? Ahí están. No va a permitir que el diablo te mate en el proceso. No va a permitir que aguantes hambre en el proceso. No permitirá que mueras de esa enfermedad en el proceso. No permitirá que te destruyas en el proceso. Pero cuando el proceso pase, los ángeles me sacarán del proceso para vivir en la victoria que Dios tiene para mi vida. Y que mi fe crezca a la dimensión de hijo, para que pueda vencer en el nombre de Jesús. Y esa victoria es la que me corona como hijo. Amén. La fe no es un acto religioso alimentado por experiencias ilusorias. La fe es el resultado de creer a la palabra, de hacerla viva, de encarnarla en nosotros, para que los procesos sean de bendición para nuestra vida al final de todas las cosas. Amén. Entonces, Satanás quería doblegar la naturaleza de Jesús para que actuara como Dios y no como hombre. En el caso nuestro, Satanás quiere doblegar nuestra naturaleza, no para que no actuemos en el poder del Espíritu, de la dependencia de Dios, sino en el poder de la carne, con la dependencia humana. O sea, si Él logra que actuemos carnalmente en la forma que reaccionamos, entonces sabe que no tendremos una respuesta de fe. Las respuestas de fe se obtienen en el Espíritu, se obtienen por la palabra. Cuando le crees a la palabra, no le crees a lo que dijo el pastor, le crees a lo que la palabra dice. No le crees a lo que dijo cierta persona, le crees a lo que la palabra dice. Cuando le crees y lo esperas, Dios, tarde que temprano, traerá la respuesta. Amén. No llores por lo que estás pasando, se llama proceso. Cuando salgas de este proceso, saldrás con un peso de victoria y de bendición mucho mayor. Pero la fe es una fe a prueba de fuego. Si no hay fuego en la fe, nunca será gloriosa. Nunca se manifestará Dios, porque Dios se manifiesta en el dolor, en la necesidad, en el caos, en la ruina. Donde no hay, Dios se manifiesta para proveer. En la enfermedad se manifiesta para sanidad. En la destrucción se manifiesta para restauración. Tiene que haber un caos para que Dios se manifieste restaurando. Amén. De alguna manera tenemos que entender que Dios no nos dejará de ser destruidos. ¿Cuánto lo creen? Entonces, el plan del enemigo es provocarte para que dejes de actuar en fe en la palabra. Yo ya no voy más a la iglesia. Que es mentira, todo lo que dice nunca se cumple. Lo que he estado es pasando dolor tras dolor, vergüenza tras vergüenza. Se llama proceso. No te destruyas, no te rindas. Claramente vuelvo y digo, Dios le dijo a Pedro: Satanás pidió tu alma para zarandearla, para sacudir tu fe. Pero yo le he rogado al Padre que tu fe no se quiebre. Porque si tu fe no se quiebra, lo que el diablo te está haciendo solo servirá para que tú crezcas, para que tú triunfes, para que venzas, para que veas mi mano, para que veas mi gloria. Pero si te destruyes, yo no podré obrar nada en ti. Amén. Entonces, lo que te está pasando es un proceso para Dios manifestar la fe operando a tu favor. Es ilógico a veces, es difícil de entenderlo. Se necesita una mente, parece muy espiritual, pero no se necesita tan espiritual. Yo siempre digo, en Guatemala, la gente de Occidente, la gente indígena,
A veces ni leer saben algunos, pero le creen a Dios así ciegamente. No tienen conocimiento, pero tienen una fe que le creen a Dios. Y esa es la victoria. No tienes que tener tanto conocimiento. Lo que tienes que creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios. Amén. Cuando le puedes creer, entonces puedes descansar en Él, que lo que está pasando es un proceso. Amén. Lo cuarto, el enemigo lo tentó en su confianza. ¿Ah? Lo tentó en su confianza. Si eres hijo de Dios, las cosas te tienen que ir mejor, porque Él ha prometido librarte y guardarte de esto y de lo otro y aquello. ¿Y qué está pasando? Tienes hambre, tienes necesidad, estás solo. En el desierto Jesús se quedó solo con el diablo. El único que lo auxilió fue el Espíritu Santo, que es el que te ha estado auxiliando a ti y tú no te has dado cuenta, que es el que te ha estado fortaleciendo a ti y no te has dado cuenta, que es el que te ha estado proveyéndote la necesidad exacta de tu particular necesidad. Él ha estado contigo. Jesús en el desierto dice que fue tentado en todo, pero que el Espíritu de